Entonces, Jesús está en este momento mostrándole a los fariseos todos esos elementos, esas actitudes. Empezó por la oración. Ayer les decía el tema de las relaciones con los pobres, con su actitud hacia los pobres, que ellos tienen que revisar y que nosotros en este tiempo especial también estamos invitados a revisar. Y hoy les va a hablar a través de una parábola. La parábola la conocemos como la parábola de los viñadores asesinos. Y nos dice la parábola que un hombre tenía un dinero, compró un buen terreno, sembró una viña en él y mandó primero a unos servidores, a los trabajadores de la viña, y no los recibieron. Luego mandó a otros y los golpearon y termina mandando a su hijo, al que van a matar. Y cuando ese hombre regresa y les pide cuentas del fruto que ha debido dar su viña, pues no ha dado ninguno, porque los portadores verdaderamente de los frutos eran esos servidores y ese hijo. Y entonces dice el texto que ellos, entendiendo que estaba hablando de ellos, empezaron a pensar en cómo podían tomarlo, cómo podían prenderlo. Es una parábola. Siempre insisto cuando es una parábola, porque no es una narración histórica, sino que es algo que compara con la verdad de lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando aquí era que los profetas primero fueron los primeros servidores, y ahora los sacerdotes, los escribas, eran los encargados de enseñar en ese terreno, en esa viña que estaba sembrada, es decir, en la gente, el mensaje verdadero de Dios. Y no lo desvirtuaron. Recuerden todo lo que hicieron, pusieron los preceptos humanos por encima de lo sagrado y le dieron categoría de sagrado. Entonces envía a su hijo y ellos lo van a matar, que es lo que va a pasar con Jesús. Y por eso nos va a decir que esa piedra que desecharon los arquitectos, un texto de un salmo, la desecharon y no la consideraron la piedra angular, y ella era la piedra angular. Entonces, ¿qué reflexionamos hoy? Precisamente eso. ¿Cómo recibimos a los que Dios ha enviado para nosotros en la iglesia a que nos indiquen cómo dar esos frutos, siendo parte de la viña? Entonces, a Jesús lo mataron y fue el que nos trajo el mensaje del reino. Y nos dejó claro que el reino no era una institución geográfica ni tampoco política solamente, sino una experiencia vivida con los hermanos, vivida entre hermanos, que se evidencia en las relaciones que tenemos los unos con los otros, en la cotidianidad de la sociedad, del día a día. En todos los estamentos, en todas las estructuras, esas relaciones tienen que evidenciar que el reino ha llegado. Entonces aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo tratamos nosotros a los que nos traen el reino? Y también si hemos desechado, como le pasa a Jesús, a algunos que nos han traído el reino, porque no nos suena cómodo, porque no nos suena como Él, porque a veces pensamos que el reino se interpreta desde un tema solamente emotivo, psicoafectivo, y la iglesia también nos ayuda con el magisterio y la tradición para que entendamos ese mensaje que está hoy para nosotros en la palabra. Y eso es importantísimo. La tradición ha estado siempre, es la tradición apostólica. El magisterio no está por encima de la palabra, pero ayuda a entenderla. Ese es el papel de la iglesia cuando hace magisterio, ayudarnos a entender. Incluso nos ayuda a entender cómo son esas relaciones entre unos y otros para poderlas vivir mejor. Tú y yo, ¿a quién hemos echado o golpeado o incluso matado cuando quiso avisarnos o quiso decirnos cómo era el reino y no lo consideramos, ni siquiera le prestamos atención y escuchamos? Ese podía ser la piedra angular para una determinada situación, para un determinado momento de nuestra vida. Hoy tendríamos que revisar si porque decimos Jesús, Jesús y nos suena bonito, es verdaderamente el Señor. Porque tenemos que estar
atentos a que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino. Y tú y yo somos parte de esa viña y de ese terreno, de esa tierra que Dios ha abonado para nuestra salvación. Hoy, a revisar piedras que hemos desechado y que nos han podido construir. Que Dios te bendiga.